Conectando con la Palabra. Con ustedes, su anfitrión, Daniel Marmolejos. Bienvenidos una vez más a su programa Conectando con la Palabra. Como cada semana, nuestro propósito es conectar las situaciones que vivimos en el día a día, nuestras luchas, nuestras dificultades, nuestro dolor. ¿Con qué? Con la suficiencia de la palabra de Dios. El único lugar donde encontraremos verdadera esperanza. Te invitamos a ver nuestros programas anteriores. Están todos disponibles en nuestro canal de YouTube, Conectando con la Palabra. También puedes seguirnos en Instagram, Facebook y Twitter. En el día de hoy hablaremos de un tema que muchos en el paso por este mundo nos ha tocado vivir. El último año ha sido muy, pero muy difícil. Muchos hemos experimentado el dolor de perder seres queridos. Otros han sido golpeados fuertemente por enfermedades. Otros han vivido este tiempo de aislamiento completamente solos. En el día de hoy hablaremos del sufrimiento. ¿Tiene Dios propósito en medio del sufrimiento? ¿Realmente los hijos de Dios van a sufrir en este mundo? Para hablar de este tema, quisiera darle la bienvenida al pastor Luis Méndez. Pastor, bienvenido. Gracias, Daniel. Un gozo de nuevo estar aquí en un episodio más de Conectando con la Palabra. Qué bueno, pastor, tenerlo aquí nuevamente. Mire, vamos a arrancar de una vez esto. Pastor, ¿tiene Dios un propósito al permitir que sus hijos sufran? Mira, Daniel, nosotros en el aspecto espiritual tenemos que aprender a visualizar nuestras vidas a la luz de lo que Dios declara en su palabra. A veces nosotros tenemos una lectura muy deficiente de los aspectos espirituales porque no hemos entrenado nuestra mente a pensar así. Cuando vamos a la Biblia, Daniel, el sufrimiento se presenta como una oportunidad. Y yo no estoy hablando de masoquismo, yo estoy hablando que Dios usa los eventos aflictivos en nuestras vidas para crear una mejor versión de nosotros, queremos decir, más acercado a lo que Cristo es. Por ejemplo, en Filipenses 1:29 hay un texto que nos ayuda a entender un poco eso. Dice, porque se nos ha concedido a causa de Cristo no solamente el privilegio de creer en Cristo, sino también el privilegio de sufrir por su causa. ¿Puedes tú creer, Daniel, que en la Biblia se le llame un privilegio el que tenemos los cristianos de sufrir por su causa? Entonces la idea es esta. Cuando aprendemos a pensar como Dios piensa, entonces veremos que Dios permite el sufrimiento en nuestras vidas con el propósito de hacernos el bien. La verdad, pastor, que en la teoría se oye bien, en la práctica a veces no es tan sencillo mirarlo desde ese punto de vista. Y la realidad es que hoy muchos cristianos están atravesando situaciones difíciles. ¿Qué podemos nosotros compartir con ellos para que en esos momentos tan difíciles ellos no pierdan la esperanza? Una de las propuestas que nos gusta hacer es ir a la palabra, especialmente, Daniel. Hoy nos vamos a enfocar en un texto que está en el libro de los Salmos. Hay algunos beneficios cuando nosotros estudiamos este particular libro de la Biblia, los Salmos, porque los Salmos nos dan consuelo. Y no solamente eso, sino que están escritos de una manera que nosotros podemos muy fácilmente identificarnos con cada una de las situaciones que vivió el salmista y los demás que escribieron. En los Salmos nosotros podemos vernos retratados a nosotros mismos. Vemos, sobre todo en David, vemos las altas de David, las bajas en su vida. Nos muestran los diferentes estados emocionales que son propios de un cristiano. Una de las cosas que me gusta decir para graficar eso un poco más, Daniel, es que los salmos son relatos, historias reales, no están editadas. Nosotros vivimos en una generación donde todo es editado. A veces vamos a escribir un email, lo leemos 3 veces
y no nos gusta la palabrita que dice allí, y cuando viene al final, ya eso está arreglado. Las redes sociales, cuando una persona publica una foto, Daniel, eso no es de que acabándose de levantar, con la cara vuelta a un lío. No, la gente busca el ángulo, las luces, y ya hay programas de eso, que lo único que hacen es ayudarte a poner una foto que se vea un poquito mejor. ¿Sabes qué, Daniel? No hay ediciones, no hay Photoshop en los salmos. Los salmos fueron escritos tal como sucedieron. Y yo creo que esa es una gran bendición para nosotros, porque es un vivo ejemplo para que nosotros podamos imitar. Por ejemplo, el texto que vamos a estudiar hoy, que es el Salmo 40, es un vivo ejemplo de un proceso de sufrimiento que terminó en una gran bendición. Y por eso es que nos anima mucho el poder tomar este tiempo para examinar esa porción de la palabra. Muy bien, pastor, pues vamos a ir aterrizando. En el Salmo lo vemos, como usted dice muchas veces, 3,000 pies de altura. Nosotros ahora vamos a ir aterrizando, viendo lo que es. ¿Qué texto? Ya vimos que es el Salmo 40, pues ¿cómo lo podemos entonces manejar? ¿Cómo podemos hacerlo? Cuando una persona esté sufriendo, cuando una persona está pasando una situación difícil, ¿cómo puedo utilizar ese texto? Para realmente dar esperanza para esa persona que está atravesando esa situación difícil. Muy bien, a mí me gustaría proponerte que nos enfoquemos en los 3 primeros versículos del Salmo 40. Yo lo voy a leer y quiero hacer un comentario para que entonces juntos, Daniel, con tu dinámica, podamos examinarlo. Escuchen el Salmo 40, los primeros 3 versículos. Dicen: al Señor esperé pacientemente, y Él se inclinó a mí y oyó mi clamor, y me sacó del hoyo de la destrucción, del lodo cenagoso, y asentó mis pies sobre una roca, y afirmó mis pasos, y puso en mi boca un cántico nuevo, un canto de alabanza a nuestro Dios. Y muchos verán esto, y temerán, y confiarán en el Señor. Entonces lo que encontramos, Daniel, en esta muy breve porción de las Escrituras, es más que un simple ejemplo de liberación. Es una explicación del día a día, una historia real, una historia normal en la vida de del salmista David. Esta es la pregunta que nosotros intentamos responder con este texto. ¿Cómo David manejó el sufrimiento? Porque recuérdate, los salmos nos han sido dados como testimonios reales, de gentes reales que sufrió realmente. Entonces, ¿cómo David en este específico caso manejó su situación? ¿Cómo él atravesó por esa angustia? ¿Cómo él se sanó? Y lo que yo quisiera, Daniel, juntos, que veamos aquí es que David pasó de un hoyo de desesperación a un cántico de gratitud a Dios por su liberación. O sea, eso es lo que yo llamo, Daniel, se sanó el individuo. O sea, el hombre empieza llorando en un hoyo y ahora termina cantando a Dios. Eso es lo que nosotros necesitamos hacer. La pregunta es, ¿cómo él procesó eso? Y yo lo que quisiera es que lo veamos para facilitar el estudio en un proceso de 6 etapas aquí. 6 etapas que todo proceso de sufrimiento de alguna manera va a abarcar en eso. Algunas cambian de colores, algunas cambian de contenido, de contexto, pero en sí son 6 etapas que yo creo que de alguna manera u otra podemos relacionarlas en medio del sufrimiento. ¿Estamos listos, Daniel, para ver eso? No, totalmente, pastor, pero la verdad es que simplemente una breve notita. Usted está hablando del rey. El rey era que estaba en el hoyo. Eso nos manda un mensaje a nosotros más claro que el agua, porque si eso es el rey Daniel, estaba en el hoyo, que tenía todo el poder a disposición, ¿qué será de tú y de mí? Aunque tú eres un rey, ¿qué será de mí si yo estoy en medio del sufrimiento? Pero la idea, pastor, bájale algo. Pero la idea es, ¿cómo David manejó el sufrimiento? Esa es la pregunta que yo quiero que respondamos ahora. Y yo quiero proponerte que veamos 6 etapas o 6 fases en cuanto a eso. Déjame comenzar con la primera. Lo primero que arranquemos con la primera, pastor. Lo primero que encontramos es que David estaba en medio de un hoyo espiritual. Para términos de nuestra memorización, yo quisiera llamarle el hoyo del rey.
Eso lo encontramos en el verso 2, porque él dice, Dios me sacó del hoyo de la destrucción, del lodo cenagoso. Otra versión de la Biblia, Daniel, traduce ese versículo así: me salvó de la fosa mortal, me libró de hundirme en un pantano. O sea, escucha por un momentito, si le preguntáramos a David cómo él se sentía en ese momento, esto es lo que él dice: yo me sentía como en una fosa mortal, donde tiran los muertos. Yo me sentía como en un terreno resbaloso, movedizo. ¿Qué te viene a la mente, Daniel, cuando tú oyes a una persona que le preguntan cómo estás y dice eso? Este hombre estaba desesperado. Este era un momento donde él no veía salida, como muchos de nosotros, Daniel. A esto es lo que le llamamos sufrir. Hay una carga en el alma tan grande que se te quita el sueño, que tú no tienes apetito, que tú no tienes ni idea cómo eso se va a resolver. Eso es exactamente lo que aquí en el Salmo 40 se ve como ese hoyo. Estaba en un hoyo de destrucción, estaba en el lodo cenagoso, se sentía como en una fosa mortal, se sentía como hundirse en un pantano. Esto es lo que podemos describir como una gran aflicción, una gran tribulación, una gran prueba, un gran sufrimiento que cualquiera de nosotros puede tener. Entonces, ¿qué aprendemos de aquí? Bueno, este era David, un hombre conforme al corazón de Dios, y en su soberanía Dios permitió esta situación en el salmista. Dios también lo va a permitir, Daniel, en la vida tuya, en la mía y de los que están aquí escuchando. Y la clave para entender todo esto es que si Dios va a transformar nuestras vidas, entonces será necesario el sufrimiento. Esos hoyos espirituales, a veces en lo que caemos, son parte del proceso que Dios usa para transformar nuestra vida a la imagen de Cristo. En otras palabras, la verdadera transformación, el verdadero cambio, no podrá darse mientras todo esté bien, mientras nosotros estemos en nuestra zona de confort, mientras toda la cosa sale a pedir de boca. Nadie crece así. Si Dios realmente va a bendecirnos, entonces el sufrimiento, las dificultades, seguramente que serán parte de este proceso. Y el énfasis aquí, Daniel, es este. No podemos decir que siempre el sufrimiento es por causa de un pecado. Eso no es verdad. Nosotros encontramos en la Biblia hombres justos como Job, que sufrió. Y eso no tenía nada que ver con que él pecara o no. El sufrimiento es parte del proceso de transformación que Dios está llevando a cabo en nuestras vidas. Pastor, ciertamente esta es la etapa de nosotros en la que más fácil nos identificamos. La mayoría sabemos cuando estamos pasando una situación difícil, y así como el rey, nosotros, óyeme, eso es fácil, la narramos, lo hablamos, que realmente estamos viviendo una situación difícil, pero la pregunta es, ¿qué hizo el rey para ser sanado en este proceso de dolor? Porque nosotros somos expertos identificando cuando estamos pasando por dolor. Entonces, ¿qué hacemos luego? Bueno, esa es una excelente pregunta, Daniel, porque David no se quedó ahí deprimido en el hoyo. David salió a flote. Él hizo lo que todos nosotros debemos hacer. Y en la segunda fase de este proceso, nosotros le llamamos el clamor del rey. El rey clamó a Dios. Dice el verso 1 en el Salmo 40, al Señor esperé pacientemente y Él se inclinó a mí y oyó mi clamor. Esa palabra, Daniel, clamor, eso es muy importante que nosotros la definamos. Porque nosotros a veces usamos la misma palabra para diferentes circunstancias que no tienen nada que ver. Por ejemplo, una cosa es cuando usted habla y otra cosa es cuando usted ora. Aunque significa palabras dichas, son eventos diferentes en la connotación del alma. Igual fue el clamor. Cuando usted dice clamó, eso no es un asunto que él está saludando a alguien en una tienda. El clamor es una situación de desespero. El clamor es cuando es el alma que está hablando, cuando hay una circunstancia donde usted no ve salida, no hay ventana, no hay opciones. Nosotros podemos decir que el clamor es un grito de desesperación. A veces, Daniel, el clamor es una cosa tan compleja que ni hay palabras.
simplemente como un lloro por dentro, que solo Dios sabe lo que usted está pasando. Y clamó. Ahora, ¿quién clamó David? Dice, clamó a su Dios. Él dirigió su angustia a Dios. Eso es muy importante, Daniel. Él no buscó inicialmente respuesta en los hombres. Él sabía que el problema que él estaba atravesando no era cuestión de hombre. Y esto es algo que nos lleva a un punto muy importante, Daniel, aquí. El sufrimiento solamente será de bendición si nos acerca a Dios. El sufrimiento solo podrá ser una bendición si nos hace estar más cerca de Dios. David fue bendecido porque su sufrimiento le acercó a Dios. Y ese es uno de los problemas, Daniel, que manejamos mucho en consejería. Cuando tenemos una aflicción muy grande, la pregunta es, ¿dónde tú buscas tu esperanza? ¿Dónde es que tú estás buscando solución? Porque si tú no buscas tu esperanza en la palabra de Dios, estás buscando en el lugar equivocado. La clave aquí es entender que Dios permite que caigamos en el hoyo de desesperación para que lo busquemos a Él. Es como una llamada que Dios nos hace, te quiero ver cerca. Entonces, en la aflicción, nuestra primera respuesta debe ser, busca a Dios, busca. La única forma, entonces, nueva vez, en que el sufrimiento se convierte en una bendición es si nos acerca a Dios. Déjenme decirle que en este mismo salmo, en un verso más adelante, en el verso 4, dice, cuán bienaventurado es el hombre que ha puesto en el Señor su confianza. Cuán dichoso, cuán feliz, cuán bienaventurado es el hombre que ha puesto en el Señor su confianza. Eso lo dijo David después que pasó por el proceso, obviamente. Entonces, David fue bendecido en esta aflicción porque esa desesperación lo llevó a Dios. Él dice, y oyó mi clamor. David entendió que no tenía opciones. Por tanto, en su aflicción, él vio un solo sitio a donde ir, un solo refugio. Él clamó a su Dios. Amén. Pastor, bueno, hemos llegado al final del primer segmento y yo sé que todavía estamos arrancando el avión. Qué bueno es ver que en los salmos nosotros podemos ver situaciones de nuestro día a día y poder tener esperanza. Hemos visto hasta ahora que el rey estaba en el hoyo, significa que cualquiera de nosotros puede estar en el hoyo. También vimos hacia dónde elevó el rey su voz. Es decir que hemos visto dos etapas. En el próximo segmento seguiremos avanzando porque no nos podemos quedar solamente con el clamor y hoy vivimos en una generación donde muchos hablamos y queremos respuestas instantáneas. Vamos a ver qué etapa continúa. Es decir, que sigan con nosotros conectados a la palabra. Bueno, pastor, aquí continuamos nosotros con nuestra travesía en medio del sufrimiento. Ya vimos el clamor, vimos, el rey en el hoyo, vimos el clamor. La pregunta, pastor, ahora, ¿tenemos nosotros seguridad de que Dios va a responder? ¿Es esa respuesta de Dios como la disfrutamos mucho en el tiempo de hoy, instantánea? Bueno, esa es una excelente pregunta, Daniel, porque uno de los componentes más importantes en un proceso de sanación es aprender a esperar en Dios. Por eso la tercera etapa la hemos titulado la paciencia del rey. En el Salmo 40, el verso 1 dice, al Señor yo esperé pacientemente. Y una de las cosas que me encanta destacar en el idioma original, en el hebreo que fue escrito este salmo, la traducción sería, al Señor yo esperé esperando. Y esta es una de las cosas que queremos señalizar, la bendición de aprender a esperar en Dios. Daniel, el problema de la generación en que vivimos, como tú mismo señalabas, es que no sabemos esperar, no nos entrenan a este asunto. ¿Cómo está tu paciencia para esperar?
Porque no hay sanación si no aprendemos a esperar en Dios. Dios en ningún momento te ha prometido que cuando tú oras te va a responder esta tarde, mañana en la mañana, lo que sea. No hay ningún texto que hable de eso. Lo único que Dios dice es que Él va a responder, pero no dice cuándo ni cómo. Entonces, una de las principales tareas que el sufrimiento tiene, que nos enseña a esperar en ese Dios. Ahora, no es una espera de desilusión, porque hay gente que dice, ya, yo me voy a rendir a esperar que se acabe todo. No. Es una espera de fe. La espera que agrada a Dios es una espera de fe, no una espera de incredulidad. ¿Cómo es la espera de fe, Daniel? Bueno, hay un texto en el Salmo 130 que yo rápidamente quiero leer para ilustrar cómo una persona espera pacientemente. Dice, espero en el Señor, en Él espera mi alma, y su palabra tengo mi esperanza. Esto es el Salmo 130, verso 5 en adelante. Mi alma espera al Señor más que los centinelas a la mañana. Sí, más que los centinelas a la mañana. Oh Israel, espera en el Señor, porque en el Señor hay misericordia y en Él hay abundante redención. Él redimirá a Israel de todas sus iniquidades. Entonces dice, mi alma espera al Señor como un centinela espera a la mañana. Y como hemos hablado, Daniel, tú y yo antes, ¿cómo es que un centinela espera a la mañana? Esa gente que trabaja en seguridad, que ellos empiezan cuando nosotros nos acostamos. Es decir, ellos empiezan de noche a trabajar. Imagínate cuando son las 12 de la noche, la 1, las 2 de la mañana, las 3 de la madrugada. Daniel, ¿qué es lo que tú crees que ellos están pensando? ¿Cuándo es que el sol va a salir? Porque ya yo estoy desesperado. Ahora, ¿usted cree que sea correcto que un centinela diga de madrugada, ay, si el sol va y no sale mañana? No, eso sería impensable porque el sol todos los días sale. Esa es la espera de fe. Es decir, no es, y el Señor irá a responder. No, esa es una manera incrédula de esperar en Dios. Yo estoy seguro que Él va a responder. Lo que no sé es cuándo. Dame la gracia, Señor, para esperar en ti. Entonces, la espera de fe descansa en la promesa de Dios. El rey esperó pacientemente. Excelente. Hemos visto el rey en el hoyo, hemos visto el clamor del rey, hemos visto, muy diferente a la generación de hoy, de que el rey esperó pacientemente, pero ¿cuál es la etapa que continúa, pastor? Bueno, vamos ahora al rescate del rey. Ahora Dios entra en acción. Lo que hemos visto hasta aquí, Daniel, es el salmista. La pregunta, ¿y Dios? ¿Dónde está Dios? Bueno, vamos a ver lo que Dios hizo. Dios salió a su rescate. Dice el texto en el Salmo 40, verso 2. Me sacó del hoyo de la destrucción, del lodo cenagoso. Asentó mis pies sobre una roca y afirmó mis pasos. La pregunta es, ¿qué es lo que significa eso? ¿Qué hizo Dios con el rey David? Él antes estaba en tierra movediza y ahora él dice, si tú me preguntas ahora, yo me siento como en una roca. Hay una diferencia entre una tierra movediza y una roca, emocionalmente hablando. Ahora David cambió completamente su lectura de las circunstancias. Todas las inseguridades que David tenía, todos los temores que David tenía, Dios los sanó dentro de él. ¿Y de qué roca es que estamos hablando aquí el salmista? Obviamente la roca es Cristo. Entonces, en realidad, ¿cuál fue la respuesta que Dios hizo con David? Dios no removió el problema. Todavía aquí no se habla de nada que haya sido removido. El trabajo fue por dentro, Daniel. Dios lo rescató. Dios lo liberó. Se sentía en un terreno cenagoso. Ahora Dios lo puso como en una roca. Hay otra versión de la Biblia que lo traduce así. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre una peña y enderezó mis pasos. ¿En qué consiste el rescate que Dios hizo? Bueno, había un momento en que David, como todos nosotros, estaba desorientado. David no sabía ni qué hacer, estaba confundido, desanimado, desorientado. ¿Sabe lo que hizo Dios ahora? Le ordenó los pensamientos. Es como si decimos, le agarró la cabeza y se la puso en orden por dentro. Eso es impresionante porque lo que estamos diciendo es
que el rescate fue Dios mismo. Fue Él mismo, Dios, que le dio de Él. Muchas veces es un rescate emocional, es un rescate espiritual, es una ayuda entre la lucha de la fe y de la incredulidad. Muchas veces mientras estamos en el hoyo de la desesperación, reina la incredulidad. Pero cuando estamos como en una roca que es Cristo, entonces está la fe. Hay una lucha en nuestras vidas. La incredulidad se apodera de nosotros, entonces estamos en el hoyo de la desesperación. Dios viene con su Espíritu Santo y nos trae sus promesas y creemos. Entonces descansamos en la roca que es Cristo. Lo que yo quiero llamar la atención, Daniel, aquí es que el rescate que Dios hizo fue por dentro del salmista. No estamos hablando de nada, de circunstancias externas. La situación afuera no cambió en nada, por lo menos hasta aquí. No hay ningún indicio en el texto que diga que Dios cambió algo afuera. El problema, él lo tenía por dentro. Él no era capaz de procesar y ver a Dios en las circunstancias. ¿Tú quieres ver un ejemplo, Daniel, de esto? Esto es una de las cosas más impresionantes aquí en el Salmo. Miren el mismo Salmo. Señores, yo estoy hablando de una persona que cuando le preguntan cómo se sentía, él dijo como en una fosa mortal, donde tiran en una morgue de un hospital, así, como en una tierra, yo me estoy muriendo. Y ahora Dios lo visitó, por dentro le ordenó la cabeza. Y ustedes quieren escuchar a la misma persona hablando 2 versículos más hacia adelante. Escuchen el Salmo 40, verso 5. Muchas son, Señor, Dios mío, las maravillas que tú has hecho. Muchos tus designios para con nosotros. Nadie hay que se compare contigo, nadie. Si los anunciara, o sea, si yo anunciara todas las maravillas que tú haces alrededor de nosotros, si yo hablara de ellos, no pudieran ser enumerados. Y yo digo, ¿y qué fue lo que pasó? ¿Y dónde estaba este tipo ahorita? Porque las maravillas de Dios estaban ahí igualitas. ¿Cuál era el problema? En el verso 1, él no veía esa fidelidad. Él no veía las maravillas de Dios. Ahora en el verso 5, él lo ve clarito. ¿Cuál era el problema? Él, igual que nosotros, Dios quita la venda de la incredulidad y nos hace ver a una mejor dimensión toda su fidelidad, toda su misericordia. El hombre vio cosas aquí que no había visto en los primeros 4 versículos de este salmo. En otras palabras, la ceguera espiritual de David era enorme. Porque Dios estaba ahí desde el verso 1, pero el rey no lo veía. Entonces, ¿qué hizo Dios? Le abrió los ojos. ¿Para qué? Para que pudiera ver la realidad espiritual. Dios siempre está al lado de nosotros. Dios siempre está ahí. Entonces, Dios tiene que venir y rescatarnos de nosotros mismos. ¿Tú sabes por qué, Daniel? Porque nosotros somos nuestra principal amenaza. En la mayoría de los problemas es por dentro, es nuestra incredulidad que nos está matando. Cuando nosotros confiamos en nosotros mismos, vamos a estar en terreno movedizo. Cuando entonces, en cambio, Dios nos abre los ojos y confiamos en Él, entonces nos sentimos en un terreno firme, como en una roca. En las aflicciones necesitamos aprender a escuchar más la voz de Dios, escuchar su palabra. Entonces, ¿cuál fue la respuesta que Dios hizo al salmista? Dios lo rescató de su incredulidad. Le abrió los ojos, le quitó la venda espiritual. Y ahora él dice, cuánta maravilla veo yo a mi alrededor. Grande es tu fidelidad, Señor. Pastor, me encantó en esta etapa donde usted hablaba de que realmente Dios entró en escena. Porque uno de los problemas más grandes del sufrimiento es que nosotros creemos que nosotros somos el único afectado, que solamente nos está pasando a nosotros, que se trata de nosotros. Sin embargo, el salmista no pudo entender el verdadero propósito hasta que Dios no intervino. Y la verdad que eso nos estimula a nosotros a enfocar en medio del sufrimiento, en medio del dolor, en medio de la aflicción, en medio de la dificultad, el propósito de Dios para nuestra vida, porque muchas veces no lo vemos. Nosotros nos enfocamos en nosotros, lo que estamos pasando, la situación que estamos viviendo. La verdad que me encantó de verdad ese punto para nosotros poder dar una perspectiva distinta. No se trata de nosotros. Entonces,
Ya vimos la respuesta de Dios, como usted decía, vimos que Dios lo sacó, le afirmó los pasos, pero ¿qué debe producir eso en la vida de nosotros? Exacto, yo creo que la respuesta es gratitud, Daniel. El quinto paso en este proceso de sanación es el canto del rey. El canto del rey. Dice el verso 3, puso en mi boca un cántico nuevo, un canto de alabanza a nuestro Dios. ¿Sabe qué llama la atención, Daniel? Antes de explicar un poco esto, que dice un cántico nuevo. ¿Por qué el énfasis en la Biblia de decir que el cántico fue nuevo? Bueno, porque el rey visualizó una realidad de Dios que él nunca en su vida había visto antes. Su ceguera era tan grande que cuando ahora Dios lo visitó, ahora él vio a Dios diferente, ahora él vio a Dios más íntimo, más cerca. Él conoció más de ese Dios en medio de ese sufrimiento. Ahora, Daniel, eso es lo que yo llamo sanarse. Una persona clamando en el verso 1 y ahora está cantando. Eso es lo que yo llamo, se sanó el individuo. El individuo está sanito. De pasar de clamar, ahora a cantar. Eso es lo que la espera en Dios produce. Convierte el clamor en una alabanza. Convierte la desesperación en un cántico de gratitud. La respuesta del salmista es exactamente la respuesta que debemos imitar nosotros. Cuando Dios nos visita con su presencia, debemos alabarle, debemos ser agradecidos. Pastor, la verdad es que qué hermoso es ver, aún en la dificultad del sufrimiento, que Dios se muestra de una manera diferente. Porque, como usted acaba de decir, él cantó un cántico nuevo. Él vio a Dios de una manera que nunca lo había visto. Es decir, que ese sufrimiento, Dios lo usó en la vida de él, como muchas veces lo usa en la vida de nosotros, para que podamos ver su misericordia, su bondad, su amor, posiblemente de una manera que nunca la habíamos visto. Eso es correcto, Daniel. Bueno, pero ya vimos, pastor, que produjo en el salmista un cántico nuevo. De verdad, pues él estaba gozoso y feliz. La pregunta es, ¿termina las aflicciones en acciones de gracias simplemente en que nosotros damos gracias a Dios? ¿O Dios tiene un propósito también para los que están alrededor? Yo creo que hay algo más, Daniel, y es el impacto de todo eso en aquellos que están alrededor. Y por eso la sexta etapa en este proceso le llamamos la influencia del rey. ¿Qué pasó con todo eso y cómo Dios usó todo eso en aquellos que estaban ahí alrededor? El verso 3 dice de nuevo, puso en mi boca un cántico nuevo, un canto de alabanza a nuestro Dios. Y dice, muchos, no pocos, sino muchos verán esto y temerán y confiarán en el Señor. Hay tres verbos aquí que nosotros nos ayudan para resumir lo que es el verdadero evangelismo. Es decir, testificar de Cristo. Muchos verán, muchos temerán y muchos confiarán. Eso es real evangelismo, Daniel. ¿Qué es lo que los no creyentes necesitan ver a nuestro alrededor? ¿Qué es lo que ellos necesitan ver? Dice que los que estaban allí al lado del rey David vieron el cambio que se había producido en él. Ellos estuvieron ahí viendo a este hombre agonizando en el desespero y ahora cantando. Un cambio que solo Dios puede hacer en nosotros. Vieron su gozo en el sufrimiento. Daniel, esa es una de las preguntas que yo creo que nosotros debemos hacer. ¿Nos refleja en nuestra vida el gozo de la salvación? Cuando los incrédulos están a nuestro alrededor, ¿qué ven? ¿Ven una vida gozosa a pesar del sufrimiento? ¿O ven una vida de queja, igual que todo el mundo, quejándose del calor, del gobierno, del tráfico en la calle, de todo? No, esta gente vieron a un rey agonizando, pero lo vieron cantando. Y eso le impactó. El evangelio efectivo causa un temor santo en los demás, un temor que los acerca a Dios, los ayuda a confiar. Eso es lo que es real evangelismo, Daniel. El evangelismo es cuando un incrédulo ve algo que hace a Dios hermoso, y ese algo sobre todo es el poder de Dios, su obra en la cruz. Dios usó la aflicción del salmista para testificar a aquellos que estaban alrededor.
Y por eso es que yo digo, Daniel, que nosotros como creyentes debemos ser más transparentes, debemos ser más auténticos. Nosotros debemos aprender a decir, no me está yendo bien, estoy sufriendo. ¿Cuál es el problema con eso? Eso es ser real en la vida, porque el cristiano no está exonerado de eso. A veces nosotros queremos aparentar que la vida de nosotros es tan arreglada que casi no hay lugar para sufrir. Eso no es verdad. Nosotros debemos aprender a decir, ora por mí, hermano, que no me está yendo bien, no tengo problemas, no sé, a alguien maduro en la fe. Nuestros hijos necesitan ver que la vida cristiana tiene domingos y que también tiene lunes. Hay días mejores que otros. ¿Cómo navegamos nosotros en esos días? Eso es lo que ellos están viendo. Y eso es posiblemente lo que ellos van a hacer cuando les toque la oportunidad. La gente ve a Dios en el cambio. Por eso es que temen, por eso es que confían. Y al final Dios es glorificado. Y eso es lo que vemos aquí en Real Evangelismo. Entonces, el pozo del desespero, Daniel, la aflicción, existe en la vida del creyente para que Dios sea glorificado. Todo este lío del salmista sucedió para llegar aquí. Muchos verán, temerán y confiarán. La experiencia de David está registrada para ayudarnos a enfrentar el sufrimiento. Entonces, no importa la aflicción que estemos pasando ahora, recordemos que Dios escucha nuestro clamor. Descansemos en la esperanza de sus promesas. Dios permite el sufrimiento en nuestras vidas con el propósito de hacernos el bien. Bueno, pastor, muchísimas gracias de verdad por traernos esta valiosa enseñanza. Realmente que Dios nos ayude a entender que el sufrimiento es una oportunidad para crecer. Como usted decía, cuando una aflicción nos acerca a Dios, se convierte en una bendición. Que nosotros podamos entender luego de ver esto, que cualquiera de nosotros puede estar en el hoyo. Cuando vemos Isaías 43, Dios dice que cuando pases por las aguas, es decir, que vamos a pasar, esto no es una opción. La promesa no es que no vamos a pasar, es que Él va a estar con nosotros. Que nosotros recordemos que cuando estemos en esas aguas, debemos clamar a Dios. Hay veces que estamos tan débiles que no tengamos personas cerca que nos lleven a Dios. El destino es el mismo, es Dios, pero a veces necesitamos esas personas que nos animen a enfocar nuestros ojos, que debemos esperar pacientemente. Esto no es instantáneo. Dios trabaja en nosotros, en nuestro carácter, en el tiempo, teniendo paciencia. Pero recordemos que la respuesta de Dios muchas veces es mucho mayor que la que nosotros estamos esperando. Como el salmista decía, pues, quiero salir, Dios lo saca, pero le da dirección. Cómo eso produce en la vida de nosotros el sufrimiento, ver a Dios de una manera que no habíamos visto antes. Que Dios nos ayude a verlo. Pero lo más importante es que el gozo que produce el verlo a Él sea evidente para el que está alrededor nuestro. Y aún en medio del sufrimiento, muchos puedan ver, temer y confiar en Dios. Que Dios nos use a pesar de nosotros para ser instrumentos útiles en sus manos para su gloria. Que Dios les bendiga y nos vemos nuevamente la próxima semana en una nueva entrega de su programa Conectando con la Palabra.